La receta de hoy son unos pastelitos especiados, ideal para esta fecha de Navidades. Son súper fáciles de preparar. Bueno, no os preocupéis, ahora os explico los ingredientes y cómo lo hice. Yo lo he hecho en una batidora de vaso, la podéis hacer con una batidora normal, pero bueno, añadí 50 gramos de harina, yo la he puesto de avena integral. Podéis cambiar por trigo integral también. Exactamente la misma cantidad, tanto de avena como si utilizáis trigo integral. Ahora he macerado 2 dátiles con 60 mililitros de bebida vegetal caliente. Lo he dejado unos minutos y ahora lo añado. Aquí pongo un plátano bien maduro mediano. Aquí vienen las especias, una pizca de canela, cardamomo, nuez moscada y una puntita de clavo, todo molido. Ahora le pongo un cuarto de cucharadita de bicarbonato sódico con el zumo de limón para activarlo. Ya sabéis que no utilizo levadura. Nada, lo bato todo bien en la batidora. Y ahora pongo la gofrera, la he precalentado. Entonces pongo un poquito de masa. Ya veis aquí, le pongo unos pocos frutos secos. Esto a la edición que queráis. Yo he puesto nueces, pasas, almendra, creo que era un popurrí, ¿no? Y le vuelvo a poner un poquito de masa por encima. Aquí, bueno, es que mi gofrera tiene esta opción. Son corazoncitos y una flor en el centro. Nada, lo dicho, todo es igual. Un poquito de masa, frutos secos y de nuevo masa. Es súper fácil. Nada, si tenéis la opción de gofre, también le podéis hacer como gofre. Pero bueno, como mi gofrera tiene esta placa, pues nada, la he utilizado. Ahora lo dejamos unos 6 minutos y ya están listos. No os podéis imaginar el olor, y además se despegan súper bien. El olor a especias está riquísimo. De verdad, no dejéis de prepararlo porque seguro que os gustará mucho. Ahora solamente lo dejo en yo lo dejo en una rejilla para enfriar. Bueno, aquí lo estoy sacando todavía caliente. Tened cuidado, es para que no se humedezca. Y ya están listos. Una vez que están fríos, están riquísimos. De verdad, una receta súper fácil y rápida para estas navidades. Con ese toque de especia, ideal. Eso sí, cuidado con el clavo, no os paséis. Nada, espero que os guste la receta. Y si tenéis cualquier duda, ya sabéis, me lo podéis dejar abajo en comentarios.